El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Cerca de 2,8 millones de migrantes han ingresado a Colombia desde el año 2015. Es una realidad muy nuestra. Hoy conversaremos con Ana María Ariza. Ella es periodista, fotoperiodista y documentalista con más de 25 años de experiencia y quien acaba de ser ganadora en el Festival Internacional de Cine de Madrid 2023 con el documental Caminantes. Historias humanas que cruzan fronteras. Ana María, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Patricia, por esta hermosa invitación. Hoy queremos contarles que además de tener una parte de lo que es el documental, para que ustedes tengan una idea de lo que ha hecho esta mujer, pues vamos a compartir algunas fotografías espectaculares que también cuentan historias, porque usted es una gran fotógrafa. Y si Colombia fuera una imagen, ¿cuál sería, Ana María? Pues yo soy costeña, Patricia. Entonces sería el sombrero volteado con una arepa de huevo y una mujer hermosa, afro, comiéndosela. Ay, fíjense ustedes que no solamente son las imágenes que se encuentra en su cotidianidad, sino también aquellas que crea. ¿Así nacen las imágenes? Pues sí, Patricia, las imágenes son las que uno siente, las historias que uno ve y te mueven las fibras. Entonces ahí es cuando capturas esa imagen y esa historia y te pones a trabajar en ellas para poder transmitir la historia que tus fuentes quieren. Básicamente usted, pues como periodista, ha querido darle voz a esas comunidades necesitadas, a esas comunidades marginadas, a esas comunidades que sin lugar a dudas necesitan ser visibilizadas. ¿Esto en la práctica en qué se traduce? Pues esto se traduce en que son esas comunidades las que, como tú has dicho, que están tan olvidadas y nosotras como periodistas tenemos esa plataforma, diría yo, de ayudarlas a alzar su voz por cualquier percance por el que estén pasando. Entonces, yo he sido una afortunada de poder ayudarlos a ellos y a ellas a visibilizar sus historias. ¿Pero es básicamente una denuncia o no? Yo diría que más que todo es como alzar la voz, como una visibilidad, luz a aquellas personas que no la encuentran, que no la tienen, que por X o Y motivo la vida no se los ha dado. Sí, claro, pero entonces no es denunciar un hecho, denunciar un acontecimiento, sino simplemente contar la historia. Exacto. Sí, una denuncia creería yo que es muy agresivo decirle que es una denuncia, pero aquí se trata también de generar incomodidades. Claro, porque eso básicamente es el periodismo, denunciar lo que está mal, visibilizar lo que está mal y tallar en el zapato. Así es. Y si pudiéramos contar, aparte de este documental maravilloso de Caminantes, del cual ya vamos a ver un pedazo a continuación, aparte de esta historia, que la ha visibilizado usted también a nivel mundial, ¿qué otras historias tiene entre sus manos? Bueno, para mí el Amazonas colombiano ha sido muy importante. Yo llegué allá en 2019 con un dolor físico y mental. Entonces yo llegué, como quien dice, a sanarme al Amazonas. Y para mí las comunidades indígenas son muy poderosas. De ellas podemos aprender todos los días. Es más, para mí es indispensable contar con el apoyo de ellos en mi diario vivir. Entonces esa es una historia muy bonita también. Tengo unas fotos increíbles. Sí, yo diría que el Amazonas y la Sierra Nevada de Santa Marta también, como costeña. Claro. Yo cada vez que necesito conectarme y reconectarme conmigo misma, yo vuelvo a la sierra.
Claro, porque además son realidades que para quienes vivimos en ciudad son completamente distintas. Es como si uno volteara la moneda y viera la otra cara de una misma vida. Así es. Bueno, antes de hablar del Amazonas, porque sí creo que eso merece, sin lugar a dudas, casi que un bloque completo. Usted tuvo una experiencia muy interesante allí en el Amazonas, de la que hablaremos después. Hablemos de este documental que hoy la tiene aquí sentada y que decíamos al inicio de nuestro programa, pues fue ganadora del Festival Internacional de Cine de Madrid en este año. Pero aparte de eso ha recibido otros premios. La invito a usted y a todos los televidentes a que veamos este documental, una parte pequeña del documental, para que después volvamos a esta charla, a esta conversación y entendamos con más contexto por qué esta mujer se ganó este premio. Ser caminante es tener voluntad, tener fuerza, decirle a la mente, yo sí puedo. Si los demás pueden, ¿por qué yo no puedo? Yo puedo también. Soy Dioles Martínez, nací en 1966, tengo 55 años. Ay, qué bonito. Ahí vemos, es un documental que tiene sin lugar a dudas muchos testimonios, imágenes de esos caminantes que salen de Venezuela y que llegan a nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de este documental? ¿Cuál era el objetivo cuando usted se lo imaginó? Este documental lo hicimos con una organización internacional que brindaba servicios de salud gratis a las personas de Venezuela, a los venezolanos y a los colombianos que retornan, porque nos tenemos que acordar que debido al conflicto armado interno de Colombia, muchos colombianos se fueron. Entonces, esa era la meta, visibilizar estos servicios de salud en un lugar que se llama la Y de la Antioqueña, en donde estaban varias organizaciones internacionales, cada una ofreciéndoles diferentes servicios. Y nos pusimos a caminar, Ricardo y yo, que es el cineasta con el que lo hice, y una de las mejores experiencias de la vida. Caminar con esas personas por estas carreteras áridas de la ciudad de Arauca, en la mitad del todo y de la nada, ¿no? Y también expuestos a muchas dificultades, a muchos temas muy álgidos, como la violencia. ¿Por qué la violencia? Cuéntenos un poco. En una de las charlas que le dan a ellos, habla una persona de una organización acerca de que hay una posibilidad que ellos se encuentren a grupos de conflictos, pues, de violencia en el camino, y ellos están expuestos a todos. A mí lo que más me impresionó, Patricia, fue ver a menores de edad viajando solos, descalzos. Y esto es Arauca. ¿Y dónde estaban sus padres? Bueno, sus padres estaban esperándolos en Bogotá, en Cali, en Medellín, pero ver un menor de edad de 16, 17 años, con esa ilusión que la mamá lo está esperando, pero al mismo tiempo con esos sentimientos encontrados de cómo es posible que estas situaciones en nuestros países lleven a estas personas tan increíbles a migrar de esta manera. Ellos, como te digo, como están ofreciéndole estos servicios de salud, no sufren de nada, no se quejan de nada, con una sonrisa de oreja a oreja que tú dices, wow. Sobre todo porque están poseídos por la ilusión, ¿no? Es la ilusión de poder llegar a el reencuentro o de poder llegar por lo menos a ese sueño que los motiva a caminar. Decía el testimonio que vimos hace un instante que los caminantes lo pueden todo y que realmente el viaje incluso no solamente es físico, es un viaje interno, porque cuando caminas, también caminas contigo mismo. ¿Cómo encontró usted en esa introspección, si se lo permitió su trabajo periodístico, cómo son las almas de estos caminantes? Lo que yo sentía cada vez que yo terminaba de caminar, de entrevistar, de grabar, ellos a mí me enseñaron más de lo que yo le podía ofrecer a ellos. Esa resiliencia, esas ganas de salir adelante, esa ilusión por llegar al lugar de destino, por llegar a Medellín, porque este grupo de personas querían llegar a Medellín y llegaron a Medellín. Es de admirar, como dices tú, y como te digo, no les duele nada en el camino,
no tienen nada, no tienen ninguna fisura, no tienen ningún problema mental, nada, son felices, cantaban, se reían, compartían. Claro, yo creo que muchos colombianos que hemos transitado las carreteras del país nos hemos encontrado también con estos caminantes y sabemos qué pasa en el día, pero qué pasa en la noche con ellos. Bueno, en la noche hay lugares de refugio, casas de refugio donde ellos pueden llegar 1 o 2 noches. ¿Y lo tienen previamente identificado? Claro, entonces lo que ellos hacen es que ellos caminan durante el día y cuando ya empieza a anochecer, ellos llegan a esas casas, esos albergues. ¿Que son del Estado colombiano o son de quién esos albergues? Sí, son más que todo de Las fundaciones. de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en Arauca hay, en Ipiales, Nariño también, que está lleno de caminantes porque cruzan la frontera con Ecuador, también hay. Entonces, se les permite bañarse, se les permite dormir, se les permite descansar, que es tan necesario cuando estás caminando, cuando estás siempre. Todos tenemos que descansar al final del día. Imagínate un grupo de caminantes en carreteras bajo este sol, ellos necesitan un espacio seguro. Claro, por supuesto. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando no solamente de este documental, sino de todo el proceso de migración, lo que significa para un país como el nuestro albergar precisamente a estos hermanos venezolanos en esta oportunidad que llegan a Colombia. Una pausa y ya regresamos. Avanza la reforma agraria y con el gobierno del cambio, la tierra está volviendo a manos campesinas. ¿Quieres participar? Sigue estos 3 pasos. 1. Convoca a la Asamblea Campesina Popular en tu municipio. 2. Organiza el Comité Municipal de la Reforma Agraria. 3. Envía el acta de conformación del comité al correo asambleascampesinas@minagricultura.gov.co. Con tu apoyo, las tierras fértiles sembrarán la paz y el alimento de una Colombia potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Continuamos con Ana María Ariza. Ella es periodista, investigadora, documentalista y hoy nos quiere presentar un documental que ha recibido bastantes premios en el exterior y que representa una realidad que hoy vivimos en Colombia y tiene que ver con la migración. Ana María, ¿cómo analiza usted a Colombia de cara a estar o a esa posición que tenemos los colombianos frente a la situación de la migración? ¿Estamos a la altura de la situación? ¿Hemos desarrollado xenofobias? ¿Cómo analiza usted la sociedad en ese sentido? Patricia, yo creo que Colombia no es un país acostumbrado a recibir. Yo me fui 13 años de mi vida, yo migré. Los colombianos estamos acostumbrados a irnos. Y ahora estamos recibiendo, según el GIFIM, que es el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Migrantes, lo que tú mencionaste antes, 2.8 millones de personas han llegado a Colombia, pero aquí también... Por la vía legal. Exacto. Y también ahí son los retornados, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que tenemos que hacerlo todo. No le podemos decir, no, es que el gobierno es el que tiene que... No, esto es un trabajo de todos. Tenemos que, así como le abrimos las puertas a los que no hablan español, a los migrantes de otros países que no hablan la lengua hispana, tenemos que abrirle la puerta a nuestros hermanos venezolanos que nos las abrieron a nosotros cuando Colombia estaba pasando por una coyuntura muy grave. Entonces, es un estudio que nunca se va a acabar. Claro, y cómo su trabajo puede de una u otra manera aportar también para mejorar las condiciones de vida de los migrantes. Pues yo soy una convencida que a través del storytelling podemos hacer magia. Entonces, si yo te cuento a ti que tú tienes, digamos que tú y yo somos amigas y nos encontramos y nos vamos a tomar un café y yo te estoy contando algo de mi documental y yo te digo, son de los caminantes y tú tienes un poquito de, yo diría como de inseguridad acerca del tema, yo te digo, mira, este es un documental espectacular, son historias increíbles, humanas, de personas como tú y yo,
que vivían en un país muy próspero, porque acuérdate que Venezuela era el Abu Dhabi de Sudamérica, Claro. ¿cierto? Entonces, que le puede pasar a cualquier país lo que le está pasando a ellos. Entonces, ahí yo siento que ahí entra la magia del storytelling. Bueno, muy interesante. Por supuesto, recordemos también que incluso el mismo presidente Gustavo Petro viene trabajando el tema de la migración. Lo ha expuesto en distintos escenarios internacionales, incluso ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que den soluciones respecto a este tema. ¿Cuáles cree usted, Ana María, que deberían ser esas soluciones para que la migración se dé en condiciones que preserven la vida y sobre todo la dignidad humana? Yo creo que un acompañamiento psicológico a estas familias siempre sería bienvenido. No importa en qué, pues, si están no importa el estrato, no importa la educación. Migrar es de valientes. Entonces, yo lo hice en un avión con una visa y un pasaporte hablando inglés. Ellos lo hacen caminando. Si tú desvías la mirada y miras hacia el Darién, hacia Panamá, porque ya están pasando por Colombia, Claro. pero la vía es para Estados Unidos y Canadá. Sí, nos volvimos un país de tránsito, básicamente. Exactamente. Entonces, es la salud mental de todas estas personas y también hablar sobre las condiciones inhumanas que ellos atraviesan en este tapón, ¿me entiendes? Sí, claro, porque ese es otro tema, el tema del Darién, que tengo entendido, usted todavía no ha estado allí, pero tiene el proyecto de ir, le gustaría ir a investigar, a conocer realmente qué es lo que está A mí sí me ocurriendo. gustaría. Incluso Migración Colombia, leía yo hace poco, sacó un dato que me alarmó mucho, alrededor de 2.000 personas a diario están pasando por este tapón del Darién, buscando Centroamérica y posteriormente Estados Unidos, pero no estamos hablando solamente de venezolanos, haitianos, africanos, ecuatorianos. Lo que pasa, Patricia, es que cuando ellos vienen de África, de países de Camerún o de Afganistán o de Bangladesh, o sea, vienen de partes muy lejanas, Ecuador no les pide visa. Entonces ellos aterrizan en Ecuador y empiezan a caminar. Sí. Hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos hablemos del Amazonas, porque hay un capítulo personal suyo de esas historias que nos gustan a todos, muy interesante y de conexión con el Amazonas, que hoy en día es prioridad para el país. Ya volvemos. Nosotros tenemos una riqueza invaluable, la Amazonía, la selva. Nosotros no tenemos que ir a mirar el jaguar en un almanaque, lo tenemos directo. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que transmitirle a nuestras comunidades? Ese amor hacia esa especie, hacerle la vida más fácil, no matarlo, pues tratemos de convivir con ellos de la mejor manera. El jaguar es un tipo de sombrilla, porque si nosotros protegemos al jaguar, se protegen indirectamente todo ahí para abajo, toda esa línea de reserva natural, de fauna. Si tú ves a un jaguar, déjalo pasar y aprende a amarlo y a mirar lo maravilloso que es. Colombia, ponte en la piel del jaguar. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista a Ana María Ariza. Ella es periodista, investigadora, quien acaba de ganar un premio muy importante para el país que tiene que ver precisamente con el Festival de Cine de Madrid 2023. Antes de entrar en materia con el Amazonas, en donde habíamos quedado en el segmento anterior, cuéntenos este premio realmente, ¿qué significa para Colombia, para usted y qué gana uno realmente cuando gana un premio? Patricia, ¿qué significa para Colombia? Que está llena de gente muy creativa y muy profesional a la altura de todos. ¿Qué significa para mí? Que estoy haciendo las cosas bien, que estoy investigando y estoy en el camino correcto como storyteller, como te lo he mencionado antes, y apasionada por contar historias.
Bueno, y además del, digamos que del reconocimiento, ¿qué más se gana uno en este premio? Las ganas de seguir contando historias, las ganas de seguir trabajando por el país, porque esto es trabajar por un país mejor, por un país más solidario y entre los otros, entre todos, construyendo esa paz que todos queremos, a donde todos queremos llegar. Claro, por supuesto. Además, este tipo de historias, sin lugar a dudas, nos vuelve un poco más empáticos. Cuéntenos de pronto dónde la gente, nuestra audiencia, puede ver, así sea un abrebocas, de lo que es el documental, que seguramente va a estar posteriormente en las salas de cine del país. Bueno, todas las personas que estén interesadas en ver el documental se pueden meter en YouTube y escriben a Mary Cares, Caminantes, y ahí pueden ver el tráiler del documental y una vez esté listo para compartir, lo pueden ver ahí. Bueno, hablemos ahora sí del Amazonas. El Amazonas, el gobierno del presidente Gustavo Petro nos ha puesto a hablar a todos del Amazonas y hemos girado de nuevo la mirada hacia este lugar tan importante, no solamente para el país, sino para el mundo entero. ¿Por qué Colombia tiene que ver al Amazonas y darle realmente esa importancia que tiene? Usted tuvo una experiencia bellísima allí, estuvo un buen tiempo haciendo fotos en el Amazonas. ¿Por qué es importante el Amazonas? Porque está lleno de mucha paz, de amor, de mucha sabiduría. Y es un lugar mágico, donde comunidades indígenas se mantienen unidas y les gusta y quieren y desean mostrarse ante el mundo. Entonces yo creo que es muy importante darle esa mirada al pulmón del mundo, a estas comunidades colombianas que también traspasan las fronteras con Brasil, con Perú. Es que para ellos no hay fronteras. No. Para ellos somos un solo mundo y eso es muy interesante cuando uno llega al Amazonas y se da cuenta de eso, que las fronteras son realmente físicas, ¿no? Para nosotros, los hermanos menores, pero para ellos no existen las fronteras. Ellos traspasan como si nada, o sea, y así debe ser. Somos ciudadanos del mundo. ¿Qué fue usted a buscar al Amazonas? Yo fui a hacer un taller de fotografía documental y yo llegué con un dolor físico y con un dolor mental al Amazonas. Y yo le decía a María, una de las integrantes de la comunidad ticuna, que es la comunidad, una de las comunidades más antiguas de Colombia, que me sanara. Y ella me decía, ¿pero qué tienes en el hombro? Y yo un dolor, yo tenía un dolor, una fisura, gracias, en el supraespinoso. Que es el tendoncito que va acá. El manguito rotador, como se dice. Y yo, con estas ansias de curarme, yo le decía a María que me curara, pero ella sí me decía, pero tu dolor está aquí. Tú te tienes que curar. ¿Ella era indígena? Sí, claro, ticuna. ¿Y le ayudó? Sí. ¿No tuvo que operarse? No. Porque regularmente eso termina en cirugía. Patricia, te cuento que después de 19 fisioterapias y una infiltración, la cual me hizo retroceder al infiltrarme, comencé a meditar con ese propósito, a visualizarme sin dolor, y me fui para Cali 10 días, a donde un médico de medicina china que me hizo acupuntura, me puso la moxa, que es un tabaco de hierbas chinas, y me hacía sobos que yo gritaba mi vida porque me dolía horrible. Y cuando me di cuenta que era un dolor mental, cuando me di cuenta que fue mi responsabilidad hacerme esa fisura, yo dije, bueno, Ana María, tú te provocaste ese dolor, tú te comprometes a recuperarte sin nada de intervención. Y lo hice con la mente. Bueno, pero fue una sabiduría que encontró literalmente en el Amazonas. Entonces, es importante decirle a la audiencia que no solamente es lo que significa el Amazonas en términos ambientales, sino incluso espirituales para la vida. Es realmente espectacular. ¿Colombia es un país de historias? Lleno de historias. Colombia es un país que yo creo que todos los periodistas, los documentalistas no vamos a tener tiempo de contar tantas historias espectaculares que hay acá. Tú y yo nos fuimos para Estados Unidos. No nos quedamos allá, nos devolvimos porque queremos contar las historias que hay en nuestro país. Y tenemos que aprovechar esto.
Bueno, pues ahí está. Todavía hay mucha más tela que cortar de este bello Colombia, potencia mundial de la vida. Gracias por estar con nosotros, Ana María. Gracias a ti por esta invitación tan bonita. Y felicitaciones de nuevo por ese premio. Muchas gracias. Caminantes, un documental que seguramente estará en las salas de cine de nuestro país. A ustedes mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.